vicepresidente mandato cumplido, Muy columnista de bien. nuestro programa, podemos saludarlo. Sabe mucho. Sabe mucho de rock, pero vamos, no sé si tiene ganas de hablar de rock, me parece que tiene ganas de hablar de otras cosas. Querido Amado, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo Bueno, estás, profe? ¿Cómo andan todos ahí? Lo tenemos al profe. Bueno, te extrañamos acá mucho, así que me imagino que cuando recuperes tu libertad, que esperemos que cambien el árbitro. Y que cambien el árbitro, ya que son arbitrarios hay que cambiar el árbitro, ¿no? El VAR. Claro, que hay que pedir el VAR, ¿no? El pito, ¿eh? Hay que pedir el VAR con B corta, ¿no? Sí. Y que puedas, entre otras cosas, reencontrarte con tu libertad, que es lo más importante, reencontrarte con tus dos hijos, con tu mujer. Y bueno, y entre esas cosas que puedas volver a nuestro programa. A laburar. Y a trabajar también. No sabés las ganas que dan, y escuchándolos a ustedes a la mañana más. Está muy bien. Ya están llegando un montón de mensajes. Saludos, Amado. Los oyentes de nuestro programa te tienen mucho cariño. Están mandando mensajes al 11 3200 0530. Bueno, ¿cómo estás, Amado? Y acá estamos, pasando los días en este esquema, en la prisión de Seiza, en la unidad 31 ahora, que es una unidad de seguridad baja. Entonces un poco cambia el funcionamiento del día a día, ¿no? Nosotros antes estamos en un penal de máxima seguridad, en la zona de máxima seguridad dentro del mismo. Pero bueno, es esta cuestión de la pérdida de la libertad ambulatoria y tratar de que en ese contexto no perder la libertad de pensar y de poder hablar. Amado, ¿cómo estuviste viendo el debate que se estuvo dando con respecto al tema de los ajustes jubilatorios? Está claro, bueno, que se suspendió la ley de movilidad impulsada por el macrismo, que había derogado la ley de movilidad que habías impulsado, entre otras personas, vos cuando integrabas el gobierno de Cristina, y ahora hay una especie de impasse donde lo que están son los aumentos discrecionales por parte del Poder Ejecutivo. ¿Cómo estás leyendo eso? Primero, el contexto de esto es la tierra arrasada que dejó Macri, ¿no? Entonces, que hablen de ajuste los ajustadores, que lo critiquen al presidente los ajustadores, me parecería más sano que tengamos un debate, una discusión entre los que no queremos ajuste, que a la cabeza de eso está el presidente. Entonces, que le vengan a marcar la cancha Patricia Bullrich, que fue la autora del 13%, parece que la Argentina, ella pretende que tenga una memoria muy corta, porque Patricia Bullrich en el gobierno de la Rúa fue la que le sacó el 13% a los jubilados. Ese es el marco para analizar lo que está sucediendo. En ese marco está claro que el presidente está haciendo como un trabajo en varios tiempos. El primero fue suspender el disparate de la ley de movilidad que había puesto Macri y darse un plazo para reponer una nueva ley de movilidad, porque dicen dejó sin movilidad. La verdad que el presidente lo planteó con claridad, hay 180 días para proponer una nueva ley. Y en ese, mientras tanto, el presidente dijo que la ley de movilidad que habíamos puesto en el 2008 tenía una fórmula que tenía una alta racionalidad, cosa que obviamente yo comparto, porque era una ley de movilidad que incluía tanto que las jubilaciones no se puedan desacoplar de los salarios, como que tampoco se pueda desacoplar de los cambios en la recaudación. Entonces me parece que volver a esa fórmula sería un paso adelante muy importante. En el mientras tanto, haber podido dar un aumento a las jubilaciones más bajas respecto a las jubilaciones más altas mayor, es una política que muchas veces nosotros seguimos cuando buscamos ir mejorando el sistema jubilatorio. Por eso acá lo que hay que mirar es hacia dónde va, más allá de ponerse los ajustadores a criticar al presidente. Después, en nuestra fuerza, bueno, algunos pretendemos ir más rápido, otros tienen la responsabilidad de ir mirando más cosas, pero me parece sano por lo menos el camino. Yo creo que el paso que se ha dado con los remedios es realmente muy, muy importante, muy impresionante, de mucho impacto real y simbólico. Que el presidente estás hablando de lo que anunció Luana Volnovich, los 170 remedios de libre acceso para los jubilados, ¿no? Exactamente. Bien, porque me parece que esto, el gobierno ahí está marcando que tiene la vocación, pero que además se pueden hacer cosas potentes.
se pueden hacer cosas potentes aún en un mundo tan difícil como el de los remedios. Sí. Entonces esto me parece, por eso te digo, siempre de algún lado hay sabor a poco, pero del otro lado hay que ir mirando Bien. el verdadero sentido que tiene esto. A ver, el aumento de los jubilados, la suma fija, genera un poco una discusión, ¿no? Porque hay como una especie de ajuste o reajuste a partir de ingresos que son bastante bajos, ¿no? De 17.000 pesos, pero lo de los remedios te parece una medida muy potente. Muy potente. Y después el sentido de lo que está haciendo el gobierno, porque si pensamos que arrancamos en el 2015, y bueno, vamos a hacer una mala evaluación del gobierno. Claro. Reponer el desastre que hizo Macri, sí, en ANSES en particular, bueno, va a llevar trabajo, y yo creo que eso es importante. Me parece que el próximo paso es derogar la PUAN, esta prestación diferencial para que haya jubilados de primera y segunda que puso Macri, y volver a reponer la moratoria jubilatoria, porque para nosotros la moratoria era no solo esas medidas que tienen potencia como lo de los remedios que se hizo ahora, no solo en el plano de lo real, sino también en el de lo simbólico. Para nosotros la moratoria es la igualdad de género en el campo jubilatorio. Bien. Me parece que es un paso que se cae de maduro, que va a venir de acá hacia adelante. ¿Cómo estás viendo vos que tenés tu experiencia, ¿no? Estamos hablando con el vicepresidente mandato cumplido, Amado Boudou. Ministro de Economía, mandato cumplido. Ministro de Economía, el ministro de Economía del 54%. Exacto. ¿No? Eso es la presidenta. Bueno, eras vos y la economía, la gente votó la bonanza de economía, hasta donde yo sé el ministro de Economía era vos. No éramos el mejor equipo de los últimos 50 años, pero bueno. Algo pudimos hacer. Está claro que los votos los juntaba Cristina, pero entre otras cosas la economía funcionaba bien, ¿o no? En el 2011. Pregunto. Yo creo que en todos los años... Volaba la economía. Funcionaba bien. ¿Y quién era el ministro? Amado Boudou, creo. Bueno, entonces... Esto nadie se lo pone en la mochila solo. No, está bien, pero... y me parece que todos la historia hay que contarla completa también, ¿no? Sí, señor. Por eso está el profe Viñaski. Ahí está el profe, qué grande el profe, bueno, qué grande. Bueno, escuchame quiero preguntarte con tu experiencia con los acreedores, porque hoy el tema es ese. Vos conociste, vos conversabas la conociste a Christine Lagarde, Sí, mucho, a la ministra Oscar. Fotos de tapa de diarios, de esos abrazos. Se pueden saludar. Hola, querido mío. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Qué haces, Mariana? Bien. Bueno, vos que conocés al fondo, que conocés a los fondos, los acreedores y demás, ¿cómo la ves? Porque pareciera ser que estamos entrando en zona de definiciones. Bueno, pero este es otro de los temas, por eso hay que ponerlo en contexto también. Nos han dejado un desastre. Porque ya no se puede medir ni en términos argentinos, podríamos decir, es el endeudamiento más violento, más rápido que hizo en la historia argentina. Pero también podemos decir que es el préstamo más grande que dio el Fondo Monetario a ningún país en toda su historia. Entonces, para tener la real dimensión del desastre de Macri, ¿no? Porque si no, pareciera que el gobierno otra vez opera en un campo libre de bombas. Y la verdad que lo que han dejado es un verdadero desastre. Si me dejas hacer un paréntesis, que no voy a eludir el tema, pero vos fijate el tema González Fraga, ¿no? Sí. Porque hay cosas que a mí me extraña que no se estén diciendo más. González Fraga simbólicamente se paró y le dijo a los argentinos, no que los pobres, que aquellos que tenían trabajo formal no tenían derecho a tener vacaciones porque tenían remuneraciones bajas. Sí. O que no podían comprar un celular o zapatillas, no me acuerdo cuáles eran los ejemplos que usó. Sí, porque el salario era medio. el otro. Un sueldo medio, con un trabajo medio. Ni celular, dijo. O sea, imagínate lo que pensaba de los pobres. Sí, claro. Bueno, ese tipo estuvo al frente del Banco Nación, ¿no? Y es un economista, entre comillas, respetado. Al mismo tiempo que le decía al pueblo argentino que no podía comprar zapatillas, agarró esa misma plata y le dio 18.000 millones de pesos a una empresa que no se lo iba a devolver. Entonces me parece que esto es para entender que la economía no es algo que sucede, no es que pasan cosas. Hay mujeres y varones que determinan las cosas que pasan en alguna medida, ¿está bien? Entonces hubo una política deliberada de darle a los que más tenían y sacarle a los que menos tenían. Y me parece que González Fraga, con Vicentín, es un caso evidente e inapelable que marca lo que fue el gobierno de Macri con nombre y apellido.
porque él además hizo de comunicador. Entonces otra vez, lo que hizo González Fraga tiene la desgracia de la realidad y la potencia de lo demostrativo, de lo simbólico. Y esto fue el gobierno de Macri. Entonces, sobre esa realidad sobre la que empieza a operar el gobierno de Alberto Fernández. Y en tema de la deuda, Sí. que es un tema muy difícil, muy serio, muy delicado, aclaro que para mí no es el tema central de la Argentina, pero creo que es un tema que hay que ponerle mucha atención y dedicación, y nosotros lo hicimos en todos los años del kirchnerismo. Me parece que esta es una gran semana en términos de definiciones políticas, porque cuando el presidente de la Nación reafirma la idea de que el fondo nos está tomando el pelo, él tiene una responsabilidad institucional muy grande y lo dice De otra manera, ¿no? de otra manera, pero esto que dice, violaron sus propios reglamentos, porque esto funciona de una manera que los tipos, desde el poder financiero internacional, te aplican un reglamento, y son peor que Groucho Marx, porque cuando no les conviene te aplican el otro. Entonces, esto de que Argentina tendría que cumplir todo, no se sabe por designios de quién, y ellos cumplen lo que quieren, me parece que por lo menos el presidente marca ahí una controversia relevante, donde está claro que Argentina va a negociar fuerte, y eso me parece muy importante, las declaraciones de la vicepresidenta de Cristina en Cuba y esto que marcó el presidente Alberto Fernández esta semana, porque la verdad que a Argentina le fue bien cuando no tuvo programas del fondo y le fue muy mal cuando tuvo programas del fondo. Entonces, está claro que con el fondo hay que hablar, somos parte del fondo, nosotros nunca dejamos de ir a las reuniones del fondo, pero tampoco permitimos que el fondo diseñara la política económica argentina. ¿A vos te parece correcto entonces que se le reclame al fondo que con la deuda que tenemos con ellos también se le haga una quita, teniendo en cuenta que el propio fondo incumplió su propio reglamento? Me parece correcto, justo y necesario. Bien, y a ver, ¿te parece que se plantea como un posicionamiento o se plantea como algo que se va a reclamar con firmeza? En cualquiera de los casos, más allá de la especulación que cualquiera podemos hacer, es pararse en el lugar adecuado, ya sea para negociar más duro, ya sea para llevarlo hasta el último día. Me parece plantearse en el lugar adecuado porque eso le quita piernas a los contendientes del saber convencional, del sentido común impuesto. Me parece que le permite al pueblo argentino y al gobierno plantarse en el lugar correcto. Y esto, te repito, no es una parada fácil la que está, no hay que tomarlo, el gobierno está haciendo cualquier cosa. Yo creo que tiene un buen equipo, tiene un equipo muy serio, un equipo que conoce, y a partir de ahí está avanzando en una situación muy difícil, donde siempre hay riesgos que correr, y como en todas las cuestiones de escala pública, hay cosas que pueden salir relativamente bien y hay cosas que van a salir relativamente mal. Y lo importante es dónde uno se para. Si te parás del lado de los acreedores vas a tener una mirada, si te parás del lado del pueblo argentino vas a tener otra mirada. Me parece que el gobierno está posicionándose de la mirada del pueblo argentino, porque además, esto, viste que hay una vieja discusión en Argentina de los 80 de si la deuda es legítima o ilegítima. Sí. Me parece que los dichos de Cristina y cómo se está parando el gobierno nos permiten un camino que yo pensaba en estos días que sería posible, que es Argentina tiene una continuidad jurídica y va a negociar y va a cumplir las obligaciones como hizo durante los 12 años de kirchnerismo y no hizo durante los años de Macri. Pero a la vez puede haber una revisión interna, porque una cosa es la discusión hacia afuera y otra cosa es la discusión interna de qué se hace o qué se hizo Macri y sus amigos con toda esa cantidad monumental de plata de la cual no quedó ni un peso en Argentina, se fugó toda. A propósito, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, cuando no era presidente, era candidato, pero casi presidente, porque fue en el debate público que se hizo con Mauricio Macri y con el resto de los candidatos. Con las PASO hechas. Con las PASO hechas, casi con el resultado cantado, porque las PASOs habían tenido un resultado casi... ¿Qué? Teníamos el pueblo acompañando, claro, la posibilidad del cambio. Bien, por eso mismo, con el resultado casi cantado, que después se terminó verificando, porque Alberto Fernández terminó ganando y asumiendo como presidente. Algunos decíamos un mes antes el resultado.
Sí, es más, vos lo decías varios meses antes. No, sí, 8 o 9 meses antes. Sí. Vos sostenías un optimismo que no, sí, un optimismo, no tenía nadie. Sí, un optimismo absolutamente A en ese prueba momento de... infundamentado, además. Y sí, pero yo lo adjudicaba a, digo, este está encerrado, que va a entender lo que está pasando afuera. No, pero sí, le decíamos eso, y lo que terminó pasando es que entendía mucho más que lo que estábamos ahora fue. Bueno, Alberto Fernández en el debate... ¿Cómo te quiero, Mariana? Yo también, mi amor. La impunidad de la profesora, ¿no? ¿Pero por qué? Escúchame, ¿qué estoy diciendo fuera de lugar? Sí, es la verdad. El tipo Aparte, tiene más lectura adentro que... Yo le voy a contar algo, que esto esto lo hablamos acá adentro, así que Mariana le puso el cuerpo a esta situación también. Bien, esto es importante decir en el contexto en el cual se dijo, ¿no? Alberto Fernández, candidato pero casi presidente, y en uno de los momentos que para mí fue uno de los puntos más altos de ese debate. Uno de los puntos más altos de ese debate, cuando cara a cara, frente a la sociedad, en un espacio público, visto por millones y millones de argentinas y argentinos, Alberto Fernández decía esto. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente, y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace 4 años. No sigue así. Bueno, suscribo hasta las comas. Todo. Suscribo todo, ¿no? Todo. Suscribo todo lo que dijo el entonces candidato, el ahora presidente. Pero además es irrefutable. Sí, claramente. Es irrefutable. La pregunta es que nosotros la empezamos a hacer ayer y se la hacemos a casi... Perdóname Sí. un segundo. Es increíble el marco de impunidad que está teniendo Macri y su gente. Nosotros el 11 de diciembre de 2015, todos teníamos prohibición para salir del país. Todos teníamos prohibición para salir del país. Hay alrededor de 300 mujeres y varones de los gobiernos de Néstor y Cristina que tienen algún nivel de proceso judicial. Muchos de ellos no son conocidos, entonces lo sufren doble, ¿no? Y el manto de impunidad que hay hoy, ¿no? Uno anda haciendo surf, ¿Y por qué uno... Sí, decime, uno surfea, estamos hablando de Dietrich, ¿no? Sí, Dietrich está surfeando, el otro está esquiando, está tomando me sol imagino que con un whisky, como en el momento whisky, Duhovne, en los Alpes suizos o franceses. Sí. O sea que Macri ha sido un sobrador que le ha tomado el pelo al pueblo argentino, Sí. como bien señalaba recién el presidente. Pero esto se sostiene porque la burla es todos los días. No tienen pudor. Yo creo que esto un poco lo describe mucho mejor Alemán que yo, ¿no? Pero es totalmente impúdico y me parece que esto tiene un impacto sobre la sociedad. ¿Y por qué pensás también. que pasa eso, querido Amado? Bueno, pasa porque en la Argentina el sistema de administración de leyes, que algunos llaman justicia, es parte de la puja política. Y el sistema de medios concentrados y los poderosos. Mirá, en Argentina Blaquier tuvo condena y anda suelto, y Milagros Sala está presa. Entonces, me parece que la mejor postal de la Argentina es Jujuy, ¿no? Bien. Quiero preguntarte, mañana vamos a volver a pasar para que lo escuches vos, especialmente vos, ya el otro día te llamé para Es contar. un delivery. Absolutamente, para que lo escuches vos y para que lo vuelvan a escuchar muchos. El intercambio de ideas que tuvimos con Jorge Alemán en nuestro programa, que sé que te llegaron repercusiones y demás, porque además estuviste mencionado, porque lo que está subyacente ahí, entre otras cuestiones, es que la vieja cuestión de la correlación de fuerzas, ¿no? Sí. Y quiero los últimos minutos, porque tengo entendido que ahora empieza el horario de visitas, que le cuentes a los oyentes, ya lo has contado una vez, pero me parece que vale la pena hacerlo una vez más. ¿Cómo se tomó la decisión de recuperar los fondos administrados por los bancos jubilatorios? ¿No? Bueno. Con respecto, para que entendamos un poquitito, cuando hablamos de política, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de correlación de fuerzas, ¿de qué hablamos? ¿En qué momento, qué gobierno, con qué resultado electoral por detrás
y con qué resultado electoral por delante, en qué contexto internacional, porque se habla tanto del contexto internacional, todo para hacer una descripción de la cual yo no coincido, adelanto, de que pareciera ser que este gobierno es un gobierno débil, y como es un gobierno débil tiene que cobrar como si fuera un gobierno débil. Está, es la tesis. ¿Cómo va a ser un gobierno débil si lo acompañó la mitad de la población? Bueno, es lo que... sí, por eso, pero... Y además tiene una historia para mostrar. Sí, bueno, ¿no? Contá un poquitito cómo se tomó la decisión de tema. Me pones en un lugar, porque primero lo contó Cristina, que seguramente lo hizo mucho mejor que yo en el libro, ¿no? Sí. Pero básicamente, para tratar de entrar en otros detalles distintos o en otro eje de análisis, era una situación donde el mundo estaba sostenido a la tensión de la crisis financiera conocida como Lehman Brothers, que comenzó en 2008, que nos decían que era una crisis financiera, pero nosotros pensamos siempre que era una crisis, primero pensamos también que era una crisis económica, pero en realidad era una crisis del sistema de toma de decisiones en el mundo financiero totalmente antidemocrática y antipopular, donde habían puesto en el centro de la escena las calificadoras de riesgo, que son empresas de lucro, que no tienen ninguna representación de ningún tipo, ni de los países ni de los pueblos, y ellas toman decisiones todos los días sobre el flujo de capitales en el mundo. Entonces eran juez y parte del problema, porque un día te ponían una nota, por ejemplo, el caso de España o de Grecia o de Argentina mismo en la época de Cavallo, o de los mismos bancos del hemisferio norte. Te decían, bueno, que fluyan los fondos hacia esos lugares porque son sanos y saludables, y al día siguiente te cambiaban la nota. Entonces empezaban todos negocios espurios de los seguros de ¿Estamos riesgo. hablando del año 2008? 2008. Que el otro día, perdón, hago un apunte al pie, el otro día cuando estábamos conversando en el penal, vos hiciste mención a una película que nos había encantado, que Sí. vos la viste y te pareció de lo más precisa, o sea que está bueno que la recomiendes, que es la que se llama La Gran Apuesta. Exactamente. Justo Exactamente. hablamos con Big Amado Short, que es el tendríamos... título en inglés, La Gran Acá Apuesta. la, acá la recomendamos también. Que La película sobre un hecho real, además, Claro, ¿no? lo que decíamos es que a partir de eso, Amado es el mejor protagonista para contar lo que pasaba, pero en la Argentina a partir de esa película. La recuperación de los fondos jubilatorios se da en el 2008. Claro, a fines del 2008. 2008. Estamos Y ese hablando es el contexto. de un gobierno que venía de la 125. que venía de una derrota política terminante. ¿Te acordás que se quería decir que iban a renunciar? Sí, no, bueno, cuenta la anécdota que renunciaron y que supuestamente Lula evitó esa renuncia y que Néstor y Cristina dijeron vámonos de acá y que no sé qué, no sé cuánto. Y después se perdieron las elecciones. Y después se perdieron las elecciones. O sea, Sí, después del 2009. se perdieron Pero, por eso, claramente las elecciones. en ese contexto, como siempre, había discusiones del rumbo a seguir. Claro. Porque, bueno, hay una visión que lo más importante es el mundo financiero, entonces había que hacer todo para que los bonos recuperaran sus precios. Y hay otra visión que tenemos algunos, que lo más importante es la economía real y que el otro tiene que ser subsidiario. Te hago una pregunta y después me gustaría que sigas con el relato. ¿Hay como una especie de fetiche con el tema de la deuda, digamos? ¿Vos pensás que se está planteando la renegociación de la deuda del mismo modo que lo planteaba Macri en el inicio de su gobierno? Como cuando decía, arreglo con los buitres y arranca la economía. Acá lo mismo, arreglamos con el fondo y arranca la economía. Hay una especie de... Quiero creer que este gobierno entiende que es parte del asunto, que no es el asunto. Porque al día siguiente muchas cosas no cambiaron. Aunque tenga una negociación exitosa, Sí. que está encaminado en eso, hay mucha tarea por delante. El discurso Si me es- preguntás a mí, Sí. el centro hoy del funcionamiento económico de Argentina tiene que ver con las tarifas y con los supermercados. Por eso hoy a la mañana, cuando escuchaba que están apurando la ley de góndola y demás, aunque sea insuficiente, va en el sentido correcto. Entonces, yo veo que el gobierno está haciendo un camino en ese sentido, que obviamente esperamos que se vaya profundizando y que tenga más velocidad, pero la visión me parece que es clara en este sentido, ¿no? Tenemos un amigo que se está sumando. Por favor, ponete los auriculares rápidamente. Integrante también de la familia disfuncional de Siempre Soy. Adelante. Amado, buenos días, ¿cómo vas? ¿Quién anda? ¿Qué sé yo? Una voz nasal. Ya, lo mío, Lo ¿Eh? mío ya una crisis de identidad permanente, no sé qué responder. ¿Todo bien vos? Qué El alegría jueves nos vemos. escucharte. El jueves nos vemos. Qué bueno, qué alegría escucharte, Artemio. Bueno, me alegro. Bueno, ¿tenés algún panorama? Creo que habrás dicho todo ya.
Sí, estábamos hablando un poco de contextos y toma de decisiones. Me parece que Daniel, con su habilidad, me estaba llevando para ahí más que... No, pero el tema de la famosa correlación de fuerza. Mañana vamos a volver a pasar la entrevista con Jorge Alemán para que la puedas escuchar a partir de las 11 de la mañana. Sí. Especialmente para vos, te vamos a tratar como un oyente directo porque te lo mereces. Eso y mucho más. Pero en el contexto en el cual se tomó esa decisión tan importante como sacarle el negocio de las jubilaciones a los bancos. Bueno, pero la correlación de fuerza la altera Amado y obviamente la conducción de Cristina cuando toman la decisión de hacerlo. Ver como exterioridad la correlación de fuerza es muy conservador. Estábamos contando un poco el contexto y yo creo que la relación de fuerza es algo dinámico y endógeno que se construye. Sí. No es un dato de una foto, porque si no, no se podría hacer nada en el mundo. Exacto. Sí, claro. La posición más conservadora es decir la correlación de fuerzas no da. Claro. Y la tarea de un gobierno popular es ir alterando la correlación de fuerzas. Y esa correlación de fuerzas se va alterando tomando medidas a favor de las mayorías. Porque esto no quiere decir que se haga cualquier locura, ¿no? De ninguna manera, ¿no? No. Bueno, la locura es mantener las cosas como están. La locura... Esa es la gran locura. Porque lo que estabas tocando antes, Daniel, me parece esto del fetiche, si la deuda es un fetiche o no, me parece que lo que tratan de hacer los centros de poder con éxito importante es alterar la psicología y la sociología, cambiando la religión por la economía. Hoy a nivel global, porque las cosas yo creo que hay que analizar a Argentina como una singularidad es un error, ¿no? Argentina se desarrolla en el medio de un contexto global y toma medidas buenas o malas bajo la restricción del contexto global también, que hay que ir tratando de alterar y de mover, pero esa es la realidad. Entonces, esta sustitución que han hecho desde el mundo de la economía, de la religión, por la economía como religión, porque parece que la economía es una cosa que tiene vida propia y que funciona, y que no tiene nada que ver ni con las acciones de los gobiernos, ni con las acciones de las personas, ni con las acciones de los poderosos, ni con las leyes. Porque cuando decimos, no, la economía está viva, está enojada, está triste, es absurdo, ¿no? Yo me acuerdo que en el G20, cuando estaba esa discusión, cuando me tocó a mí representar a la Argentina en esos foros, se hablaba mucho de la movilidad, en la crisis esta de 2008, de que era necesario fortalecer la libertad de comercio y la libertad de movilidad de capitales. Entonces yo me paré y pregunté qué hacemos con las personas, si iba a haber libertad de movimientos. Y dice, no, eso es distinto. Entonces, ustedes le ponen a las cosas, a los bienes, a los servicios, las humanizan con adjetivos hermosos para los humanos. Y a los humanos los cosificamos diciendo que cuando van de un país a otro son ilegales, clandestinos. Entonces ahí hay todo un trabajo diario de armar un fetiche con la economía, con la deuda, con las cuestiones financieras, que son mucho más que una relación económica entre deudor y acreedor, también determinan las relaciones de sometimiento y de poder, ¿no? Última pregunta por mi lado, no sé si la profe quiere hacer una pregunta, pero para el final quiero preguntarte cómo tomaste en el lugar donde estás, que estás en una prisión, estigmatizado con todo lo que te ha pasado en estos años, y además con la solvencia que has soportado todo esto, alejado de tu mujer, alejado de tus hijos, perdiéndote la posibilidad, hay que decir eso, ¿no? Porque es muy fácil decir, entrar en esa discusión semántica, detenciones arbitrarias o presos políticos. Para nosotros ustedes son presos políticos, lo decíamos antes y lo decíamos ahora. No cambiamos de opinión el 10 de diciembre, porque no cambió esa condición. No cambiamos de opinión. Es muy fácil decirlo cuando a la noche vos tenés la posibilidad de leerle un cuento a tu hijo, al otro día tener la posibilidad de preparar el desayuno y llevarlo al colegio, o llevarlo a la colonia, o llevarlo al parque a jugar. Libertad que vos no tenés en estos momentos. Lo digo para aquellas personas que entran en esa discusión. Pero quiero preguntarte puntualmente por el tema de Van der Brohe y por el tema de cómo tomaste vos cuando conociste que Alejandro Van der Brohe era una persona que en sede judicial te imputó, te señaló, y que ahora fue recompensado por toda la sociedad argentina a través del Estado, porque ese dinero sí es nuestro, claramente, y que está sospechado fuertemente, hasta
el presidente del Consejo de la Magistratura ahora salió públicamente a decir es un escándalo si la preventiva se usó para abrandar a alguien. Habló también sobre el tema Van der Broel y demás. Sobre el final quiero preguntarte de eso, sobre el tema Van der Broel y el Hotel Boutique en Mendoza, donde pareciera ser como un pago para direccionar un testimonio para incriminar a alguien. Pero la profe Mariana Moyano quiere hacerte alguna pregunta. Sí, tres preguntitas rápidas dos preguntitas rápidas y una tarea para el hogar. Quería saber, vos el otro día no sos muy amigo de pensar la economía en términos financieros, por suerte, ¿no? Entonces por eso te animaste a hacer las cosas que te animaste a hacer. Pero sin embargo tuviste comentarios muy elogiosos, si yo no me equivoco, con la presidencia con el presidente del Banco Central actual, Manuel Pelle, y me interesaba que hicieras público. ¿Por qué, digamos? Porque en el medio de la conversación tuviste como un elogio muy especial, no sé si por la política, por la persona, por qué, y me interesaba que hicieras público dónde está esa cosa, ese elogio que vos hiciste. Y lo otro, que vos tuviste que manejar una institución como ANSES, que tiene su público, su target, digamos así, son personas justamente que no manejan en nada la cuestión financiera, a punto tal que no manejan ni siquiera las tarjetas de débito. Entonces ahora hay una medida que se dio a conocer, que se va a implementar desde el 1 de marzo, que es que los jubilados de la mínima van a obtener la devolución del IVA, y uno de los problemas que hay es que no se sabe cómo hacer para que los jubilados utilicen la tarjeta de débito, apenas el 2-3% lo usa todo el tiempo. Entonces, ¿qué cosa se te ocurre a vos que se puede hacer para llegar a ese público, que lo conoces bien? Entonces, esas dos cosas quería, después te digo lo que quiero que te pongas para tarea para el hogar. Sí, como diría Mónica, es que no quieres salir de ahí. Me está cebando para ahí. No, Miguel Pelle me parece que es un súper profesional y un tipo comprometido con la Argentina, que son dos cosas determinantes a la hora de ocupar un lugar tan importante como el que él ocupa, y él su compromiso lo ha demostrado en muchas oportunidades. Él fue vicepresidente de esa institución y creo que tuvo un rol muy importante, pero me parece que en concreto haberle puesto un impuesto al dólar ahorro, no sé cómo lo llaman hoy, es una medida muy positiva, muy creativa y muy potente, y que me parece que tiene el impacto correcto de permitir que haya un tipo de cambio diferencial sin tener dos tipos de cambio, porque además esto hace a que el diferencial tiene un impacto fiscal positivo. Esto que hay un impuesto sobre la compra de dólares cuando el dólar hace de bien, no hace de moneda para el comercio internacional. El dólar en Argentina se convirtió en un bien de atesoramiento, entonces bueno, en ese sentido está agravado por un impuesto, y me parece que esta es una medida muy valiente de este gobierno, y que muchas veces la habíamos hablado, pero bueno, las cosas suceden cuando suceden, y es importante resaltar lo positivo de este tipo de toma de decisiones, y creo que bueno, Miguel ha tenido un rol en todo esto muy importante, que sus ideas son conocidas de mucho antes, y después como persona me parece una persona extraordinariamente valiosa y muy humana, así que las cosas son como son, digamos. Y respecto a los jubilados, mirá, me parece muy simbólicamente muy lindo esto que hizo el presidente de salir con las autoridades que designó para estos lugares, porque hay que recomponer un vínculo con esas poblaciones, un vínculo que no solo tiene que ver con las cuestiones económicas, sino también con el acompañamiento permanente. Nosotros de eso hicimos una política constante de estar presente en los centros de jubilados, estar presentes en los medios de comunicación, resolviendo los trámites, hablando cara a cara con ellos, recibiendo trámites en vivo en la televisión para poder resolverlos a través del teléfono o en la radio,
Me parece que en ese sentido el simbolismo es muy fuerte. O sea, volver un poco a eso a los lugares donde los jubilados tienen lugares de pregunta, la radio, la tele, que es como el medio de ellos, digamos, eso decís vos. Porque nadie, para sensibilizar las cuestiones hay que verlas y tienen que estar arriba de la mesa, y esto cabe para afuera y para dentro del gobierno también. Cuando los gobiernos pierden ese trato personal, que no es ir a sacarse una foto a un comedor, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con visitas que muchas veces ni siquiera son conocidas. Yo me acuerdo que tuve la posibilidad hermosa de hasta ir a ver el mundial, los partidos del mundial en centros de jubilados, y por ahí no salía a ningún lado, y no tenía ninguna importancia que no saliera a ningún lado. Tenía importancia compartir la comida, compartir los juegos con ellos, compartir sus dolores y sus alegrías, compartir el lado humano de todas estas cosas que muchas veces es dejado de lado en el mundo de la foto y el Twitter, ¿no? Amado, Luana Volnovic, la titular del PAMI, es una de las personas que más te ha ido a ver, ¿o no? ¿O te ha ido a visitar, o no? Viste que yo esto dejo que cada uno diga lo que quiere, el que vino, el que no, pero bueno, preguntado así, sí. Es una persona que... Por eso mismo, no voy a hacer la lista de los que no fueron. No. Vamos por la positiva. No, pero también de los vamos que por fueron, porque cada uno lo hace de la forma que más... Claro. Que más le gusta, y ya el hecho de venir a un penal es algo horroroso y por eso. Y tiene un valor gigante. Por eso, pero Luana es una de las personas que fue a visitarte, que interviene en las redes sociales reclamando por tu libertad. Eso es importante, ¿no? Porque hay muchos que no lo hicieron o hay muchos que prefieren el silencio. Yo conozco muchas personas que estuvieron muy cerca tuyo, no voy a dar nombres, tampoco voy a dar apellidos, pero muchas personas que están cerca, que estuvieron muy cerca tuyo, que preguntan en privado por cómo está, pero públicamente sostienen otras cosas, ¿no? Bueno, yo, viste, trato de entender cada posición y cada situación. El juego del poder y la política es algo muy complejo, y tomar posiciones a veces también es difícil, y lo importante es la cercanía, digamos, de las almas y los espíritus. Bien. Y yo creo que lo peor que puede pasar es hacer eso de usar la economía como religión y hacer listados de todo. Bien. Obviamente el listadito uno lo lleva en el corazón. Está muy bien. El listadito lo lleva uno en el corazón. Me gusta esa frase. La pregunta pendiente, tema Van der Broele. Sí. Me parece que, bueno, esto... Primero, gran trabajo de investigación de Ari Lijalab, ¿no? Hay que decir, la fuente, Ari Lijalab, lo publicó en el Destape, ¿no? Así es. Bien. Me parece que desnuda un modus operandi, que hoy podemos hablar de Van der Broele, pero son todas las causas, tienen el mismo modus operandi, porque acá se ha utilizado al Estado, diversos estamentos del Estado, para llevar a un nuevo sistema. A mí no me gusta comparar épocas porque es sacarle gravedad a lo que pasó en la Argentina en otras épocas, pero acá ha habido un sistema de tortura psicológica y ahora vemos también monetaria para direccionar las causas. Que a un tipo le pongan en un hotel para que declare en contra de alguien es sintomático, ¿no? Y además demuestra que si no tenían eso, aún así tampoco podían condenarnos. Entonces demuestra toda la utilización del Estado para la persecución política, en la cual han entrado algunos jueces y algunos fiscales también. Entonces uno ve que a Van der Broele le pagaron para que dijera mentiras, porque uno cuando compara las declaraciones en los distintos tiempos de Van der Broele son todas distintas. Yo siempre dije lo mismo. Entonces ahí está claro que en algún momento mintió, y yo tiendo a pensar que mintió cuando le pagaron, ¿no? Me parece lo más obvio y lo más lógico. Y al mismo tiempo, no solo mintió cuando le pagaron... Van der Broele, de otra cosa, dijo que el abogado se lo pagaba a Jorge Brito, ¿no? Por eso es todo oscuro. Y Jorge Brito tiene falta de mérito, pero bueno, nadie se imagina un banquero con la capacidad económica de Jorge Brito en el penal de Seiza, ¿no? Es todo oscuro y es todo tremendamente... sucio. El ministro Garabano ahí tuvo un rol. Ahí el árbitro pitó para el otro lado, ¿no? Es que no había árbitro, era un jugador. Por eso son cuestiones de persecución política. Claro. Uno ve lo que hacía Laura Alonso, lo que hacía Garabano, lo que hacía Patricia Bullrich. Escúchame, a mí me sacaron las famosas fotos adentro de mi casa, y generalmente cuando uno ve una detención ve que
al que se llevan preso le ponen una campera en la cabeza. Sí. Este caso no fueron los medios, fue el gobierno el que decidió sacar esas fotos y le dio la instrucción a las personas que fueron a detenerme de la prefectura que sacaran esas fotos. Es más, en un momento el de la prefectura dijo, bajen las cortinas que no tiene que haber imágenes. Claro, porque la única imagen era la que iba a mandar él, que salió en todos los medios y decía fuente oficial el pie de la foto, porque los medios hegemónicos también son vivos, saben que esto termina mal en algún momento, nacional o internacionalmente, porque lo que pasó en Argentina es tremendo, ¿no? Y al juez Bertuzzi, que fue el que dictó la sentencia y me metió preso el mismo día, lo ascendieron. Claro, Macri también le pagó, porque eso es un pago. Lo ascendieron al momento. Lo ascendieron y lo pusieron en un cargo para el cual sus pares lo rechazaron con una nota pública. Sí. Hay una cuestión, es claro esto, porque hay un debate ahí, los que consideramos que la fuerza política gobernante debería de hacer algo con respecto a las detenciones arbitrarias o presos políticos, dicen, ¿qué quieren? ¿Que indulte? De ninguna manera. Bueno, nadie está pidiendo un indulto, ¿no? De ninguna manera. Yo no conozco a ningún detenido ilegalmente. Ninguno de los que estamos acá, ni Luis Díaz, ni Ricardo Jaime, ni Schiavi, ninguno pedimos un indulto, yo nunca lo escuché eso. No, por eso, lo que están pidiendo ustedes es en todo caso que le den lugar a las nulidades reclamadas. Claro, nosotros pensamos que es un tema sistémico. Sí. Porque Cristina hoy está en juicios, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es una cuestión que es inaceptable, que en un marco de pruebas truchas, de pericias truchas, de pedidos del gobierno de Macri y de sus funcionarios, que se avance contra las figuras que te decía y contra Cristina Fernández de Kirchner, es inaceptable. Entonces, lo lógico sería suspensión y revisión. Sí. En forma sistémica. Y que ustedes tengan derecho a tener un juicio justo sin Van der Broele declarando a cambio de un hotel, por ejemplo. En libertad. En libertad, exactamente. En libertad. En libertad. Los testigos principales eran los periodistas, que no pueden revelar las fuentes. Y la sentencia copia lo que decían los periodistas. Entonces ahí te estás dando cuenta que hubo un sistema. Sí. Hay una causa que es graciosa, que es la de Delía, donde dicen que se robó un cuadro, que cosa que nunca se habló del cuadro después nunca se habló. Entonces inventan una realidad virtual, te hacen una condena mediática y después hay una farsa judicial que replica la condena mediática. Sí. Entonces, y estas son las cosas que pasan. Al mismo tiempo lo tenés al señor González Fraga dándole la plata a Vicentín, y eso sí está aprobado. Al mismo tiempo tenés al gobierno apretando para que cambien la titularidad de los peajes y después de que cambie la titularidad subiendo los peajes, y eso lo llaman conflicto de interés. Se robaron la Argentina. No hay ningún conflicto de interés. Se robaron la Argentina con la deuda, con las tarifas de los servicios públicos, con las tarifas de los peajes. Vos sabés, Amado, que ayer leía en la capital de Mar del Plata, que para mí fue la etapa anteayer del domingo, que la gente paga más ya en servicios que en alimentos. Los hogares han trastocado toda la estructura relativa de ingresos porque efectivamente las tarifas han volteado cualquier estructura anterior de ingresos. Vos sabés, Artemio, que tocamos este tema por arriba un rato antes, pero ya que lo traes de vuelta, yo decía que el tema principal de la Argentina hoy son las tarifas, porque las tarifas impactan en la vida de las familias y en la capacidad de las empresas, en la rentabilidad de las empresas, para que uno o dos tipos se lleven esa rentabilidad destruyendo el sistema económico argentino, porque no son empresarios, tienen un coto de casa, no ponen ni innovación, ni arriesgan capital, es un monopolio natural que se convierte en un monopolio regulado. Entonces, los llamados empresarios que llevan adelante esa tarea no son empresarios. Y hoy en el mundo... Pero anda a afectar los intereses de Marcelo Milling, Amado. Bueno, pero Marcelo Milling está Marcelo Milling no la Argentina. Es los intereses de... lo ponemos en nombre de una persona, pero bueno... Bueno, yo porque si no hablamos de algo que... No es abstracto, es Marcelo Milling o la Argentina. Claro. Porque cuando a Marcelo Milling le fue bien, ni Arcor pudo ganar plata. Claro. No es que solamente destruyeron la vida de las familias, ni Arcor pudo ganar plata en la Argentina. Entonces vos hacés muy bien en ponerlo con nombre y apellido. Porque Marcelo Milling, el esfuerzo de Marcelo Milling es congelar las tarifas por 6 meses, o sea, dejar de ganar, no perder,
Obvio. Porque perder están perdiendo los jubilados de a partir Dejar de ganar. Dejar de ganar pasó de ser la empresa número 50 a la empresa número 9. Sí, exactamente. Pero además tenés el impacto macroeconómico, porque Claro. Marcelo Milei, las empresas de servicios públicos Decimos Milei para decir un nombre, pero no es el Sí. único, ¿no? son los atrasadores seriales del tipo de cambio. Porque ellos, ¿qué hacen? Tienen un corral que se llama Argentina, donde nos tienen a todos presos. A todos los 40 millones de argentinos le cobran la tarifa que logran arrancarle al gobierno, para después convertirla en dólares y fugarlos, en forma, entre comillas, legal. Entonces, ellos que necesitan que que las tarifas sean lo más alta posible, Sí. y el tipo de cambio esté lo más estancado posible. Entonces destruyen la competitividad de Argentina. Es un tema no solo de las familias, no solo de las empresas, sino macroeconómicamente y sistémico. Y vos, fíjate que este no es otra vez un tema idiosincrático de la Argentina. Esto sucede en Francia, en Argentina, en Chile, lo que describía Artemio, cómo los servicios públicos han tenido un discurso que le han permitido comerse cada vez más parte del salario. Entonces, lejos de las tarifas ser un mecanismo, como dicen, que orienta inversiones, que atrae inversiones, que no suceden, es un mecanismo de extracción de valor de las sociedades hacia Wall Street. Porque está todo dado vuelta en este sistema donde las finanzas están puestas en el centro de la economía. La acción de una empresa, como las empresas de servicios públicos, vale más cuanto más destruyen al país donde operan. Esas empresas valían poco en la Argentina de Kirchner y Cristina, cuando la energía era uno de los vectores de crecimiento de los salarios, de las jubilaciones y de la cantidad de puestos de trabajo y de la inversión en la economía real. Y valen mucho en la Argentina de Macri, cuando destruyeron el aparato productivo, los salarios y las jubilaciones. Entonces nosotros no tenemos que aceptar esa supuesta racionalidad económica, porque no es una racionalidad económica. Por eso yo creo que hoy el tema central, te diría, en la Argentina y en el mundo, es qué estamos haciendo con el sistema de servicios públicos. Claro. No creo que haya sido distinto el valor diferencial de afectar intereses a las AFJP que hoy, por ejemplo, afectar los intereses de las energéticas. Me parece que la ecuación cierra absolutamente de manera el mecanismo similar. de extracción de valor hoy son las empresas de Sí, primero hay que tener la convicción y el coraje para La hacer conducción eso, ¿no? política define. Y la Pero conducción ustedes política. recibieron presiones, Amado, cuando tomaban la decisión de estatizar las AFJP, o sea, la desaparición de las AFJP. Mira, nosotros trabajamos de una forma que las presiones no podían llegar. Por eso. Una parte de las presiones Pero hay que recibieron- agarrarlo, una columna para el profe Viñeski. Profe, por favor, reconstruyamos el clima de época cuando se estatizaron los fondos jubilatorios. Las cosas que se decían. No, Permítame había más. hablar. Las cosas que se decían. Había Se más. decía que la Argentina pasaba ayer... Se caía, muchos funcionarios del gobierno lo decían, Exactamente. Epa, que la no, Argentina no queremos nombre, queremos apellidos. queremos precisión. Muchos funcionarios del gobierno en privado lo decían, ¿no? El progresismo argentino, por ejemplo, tiene una consigna de base que es: esto es muy delicado. No es tan Cualquier así. cosa que vos le plantees, a lo- la respuesta es no. Es un pero tema esto complejo. Se llama el esto es, personaje de es Melvin. un tema muy complejo. ¿Qué pasa, Amado? ¿Se acuerdan del personaje de Melville que decía, prefiero no hacerlo? Exactamente, preferiría no. Bartleby. Preferiría no hacerlo. Bien. Amado querido, te mandamos un abrazo. La cantidad de mensajes que llegan, los oyentes de este programa, naturalmente, obviamente, porque te consideran un integrante más, te quieren mucho. Mandan fotos, a través del WhatsApp fotos que se sacaron con vos, con sus Qué hijos lindo. y demás. O sea, la cantidad de cariño, de afecto, yo creo que vos lo sentís, eso. Sí, claro que sí, Y claro vos que lo sí. sentís. Y permitime usar un pedacito del programa para agradecer muchísimo a todas y todos las compañeras, compañeros, amigos, amigas que vienen al penal, porque es muy difícil, Daniel, vos. Bueno, a vos te voy a botonear. Vos que has venido. Yo fui varias veces, sí. ¿sabés? Y ahora estoy preparado para ir esta semana, Qué creo. grande. Sabés lo que implica esto, ¿no? Y bueno, parte de la fortaleza tiene que ver con el sentido de pertenencia, y lo único importante para un ser humano es formar parte de colectivos, y bueno, yo acá siento todos los días eso. ¿Yo le puedo dejar la tarea para el hogar? Pero Sí. por supuesto.
¿Sabes lo que quiero que te metas con que un tema que me está apasionando y vos lo vas a saber leer mucho mejor que yo? Lo que llaman algunos la nueva cortina de hierro, que es la tecnológica, y la guerra entre China y Estados Unidos. Bueno. Me parece que es un temón para que te pongas a estudiar. Livianito lo demás. Livianito. Iba, pero ¿quién mejor Cuando que él dijo para lo que te estudiarlo? metas, pensaba ¿Qué? en otra cosa, pero esta es más pesada, digamos. Llevale bibliografía. No siempre, Mariana. Pero yo le llevo bibliografía, lo que pasa es que después no lee, no sé qué está haciendo. No me lee. No me lee. Bueno, muchos mensajes. Te mandamos un abrazo, querido Amado. Sí, muchísimas gracias. Ojalá que te reencuentres rápidamente en libertad. Y a no desanimar, porque No. lo importante es que la discusión y la crítica nos hace más fuertes y nos permite tener un gobierno más potente. Exactamente. Y hay que contener a todos, ¿no? Hay que contener Es con a todos. todos. A casi todos. Es con todis. Pero La todos y ilusión, todos. la ilusión de la universalidad en una sociedad dividida en clases. No. Hay que No me perdón por lo de las clases, en una sociedad dividida en segmentos Sí. o en grupos La de sociedad dividida en clases obliga a una visión de clase. Me refería a la coalición gobernista. Bueno, pero también le cabe la general de la ley. Sí, De claro. Artemio Segmento para todos. segmento para esto. Un abrazo muy grande, ojalá que te encuentres rápidamente, especialmente con Simón, con León, con Mónica, que me parece que fueron gran soporte afectivo en estos años. Extraordinario.